10 de noviembre de 1927, nacía en la ciudad de La Rioja Pedro Bustos, y con él una historia que merece ser contada. Tengo al nacer la primera anécdota que me dijo mi madre, que ni para nacer me diste trabajo, porque cuando fueron a ver el médico yo ya había nacido, ya estaba fuera de mi madre. Hice como todos los chicos, ir a la escuela, jugar, y empecé con el fútbol. Me gustaba el fútbol, el básquet no lo veía, y recién más o menos a los 10, 11 años vi algún partido de básquet. Y me gustó, pero no, recién cuando entré a primer año del colegio, a los 13 años aprendí a jugar al básquet, a los 13 años recién. Y jugué al básquet y al fútbol, lo hice los dos a la vez, en Defensores de la Boca y en el Club Atlético Colegial al básquetbol. Pero llegó un momento a los 18, 19 años que tenía que elegir por uno de los dos, porque no podía hacerlo bien. Y opté por el básquet, que era más cómodo, quedaban las canchas más cerca. Así que me dediqué íntegro al básquet. Era un morzón, todos los días. Allá el club mío tenía 2 pelotas nada más para jugar. Y cuando no iban los demás, por H o por B, no, aunque fuera con una sola, me iba yo solo. Y a veces era un egoísta porque quería que no fuera nadie más. Y estaba 2 o 3 horas solo tirando al aro y haciendo lo básico, ¿no? Los fundamentos. Yo por mi cuenta, que algunos me decían por ahí, hace así, así. Y ese primer maestro que tuve yo, que me enseñó los fundamentos, se llama Ricardo Viñas. Yo nunca repetí un curso. Me recibí bachiller a los 17 años, pero no era muy buen alumno, que digamos. Y tenía 15 años y jugábamos una final de un campeonato ahí en La Rioja y yo estaba jugando. Y fue mi padre, como no había andado muy bien en el colegio, y terminó el primer tiempo y me mandó a decir de que me fuera a la casa. Y bueno, fueron al vestuario, me dijeron eso, y me vestí y me fui a mi casa. Así que lo dejé al equipo sin un jugador, mi padre, pero mi padre se la llevó mal con mi madre después de casa, porque le decía, decime, ¿no te da vergüenza hacerlo pasar esa vergüenza a tu hijo delante de toda esa gente? Era una final de un campeonato. No va a hacer nunca más eso. Sí, pero mira que no anda bien en el colegio, pasa, pero el chico no repite nunca, dice, ningún curso, nada. ¿Por qué le hace eso? No, es que yo quiero que estudie más. No le va a hacer nunca eso. Y nunca me hizo. Y después con el tiempo que jugamos, fue a jugar, ya tenía 17 años yo, jugó un cuadro de Santa Fe, el campeón de Santa Fe, a La Rioja, y jugó contra el equipo colegial, y le ganamos. Y esa fue la primera vez que fue mi padre en una cancha. Y se metió ahí a festejar, y desde ese día hasta los entrenamientos iba. Durante su adolescencia, el esfuerzo fue mayor. Trabajaba, estudiaba, y lo que quedaba del día estaba destinado al básquetbol. Entré a trabajar en trabajo de previsión y yo volvía a la 1 más o menos de la tarde, iba de mañana. Comía, almorzaba y mi padre me mandaba a tribunales a sacar copias manuscritas de los fallos, los jueces, etcétera, etcétera, y tenía un sueldo. Y después de eso estudiaba algo, me venía a mi casa, estudiaba algo, no muy mucho, ¿no? Y a la noche o al atardecer me iba pedía una pelota de básquet o me entrenaba con mis compañeros. Esa vida hice.
En 1948, Pedro Bustos se trasladó a la ciudad de Córdoba para continuar sus estudios en la Facultad de Derecho y seguir practicando el deporte que tanto lo apasionó. Y de la primera noche que llegué, ya me fueron los de Atenas a buscar. Yo estaba allá en la cama, yo por dormirme a las 9, 9:30, y me llevan a la cancha a ver, en la calle Santa Rosa jugaba Universitario. Tenía su cancha ahí y jugaba Atenas contra la U. Y estaba yo con los dirigentes ahí. Y ahí cometí uno de los errores más, no sé de dónde saqué eso yo, pero me surgió. Entonces le ganó Universitario, le iba ganando y le ganó bien a Atenas. Y me pregunta un dirigente que qué opinaba, ¿qué te parece? Increíble lo que contesté, pero fue así. Y le digo yo, si yo juego le ganamos por goleada esto. ¿Qué te parece? Me arrepentí, pero ya era tarde. Ay, Dios mío. Oh. Y después dio la casualidad que jugamos en preparación al poco tiempo, ya jugaba yo en Atenas, y jugamos con la U en la cancha de Redes Cordobesa, que estaba allá en 24 de septiembre, en la Española, y le ganamos por lejos. Se cumplió lo que yo había dicho. Su relación con la Asociación Deportiva Atenas fue solamente de éxitos deportivos. En Atenas llegué en el 48, empecé bien, era muy familiar en esa época el club, muy familiar. Como jugador en 9 años que jugué, 9 años sí ganamos 8 campeonatos, tuve esa suerte. Sus destacadas actuaciones con la casaca de Atenas lo llevaron a ser convocado por la Federación Cordobesa de Básquet para integrar la preselección argentina. El mundo se reponía de la Segunda Guerra Mundial, cuando el secretario general de la Federación Internacional de Básquetbol, Renato William Jones, notó la gran aceptación que tuvo el básquetbol en los Olímpicos de Londres 48, al participar 23 países en dicha disciplina. Allí inició su gestión para organizar el primer mundial en nuestro país. La República Argentina fue elegida como sede para dicho evento por 3 motivos. Después de la guerra, ningún país en Europa lo podía organizar. Argentina tenía buena imagen internacional por haber sido miembro cofundador de la Federación Internacional de Básquetbol en el año 1932. Por último, el gobierno de Juan Domingo Perón había prometido su apoyo. Todas las federaciones mandaron los que creían que ellos podían estar en el Mundial. Nos llamaron, fui con Andrisi, tuvo la mala suerte de que fuera eliminado antes, y yo seguí, pero éramos muchísimos. Se hizo una preselección muy amplia, en la cual de entrada creo que eran 150 jugadores, después fueron quedando hasta que quedaron 30, que fue los que en realidad hicieron la última parte de la selección. Eso duró unos 15 días, hasta llegar a los 15 jugadores que integraron el equipo. Fue una cosa extraordinaria porque participó, además de los jugadores, lógico, toda la gente de la capital y del interior del país. Indudablemente a mí me impactó, como al negro, a Pedro nos tiene que haber impactado mucho más, porque nosotros veníamos del interior y nos encontramos con una cosa grande, como quien dice, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vimos una ciudad 10 veces más grande que Santa Fe, 10 veces más grande que Córdoba en aquel momento, ¿entendés? Y entonces, bueno, nos impactó. Pero lo que nos impactó mucho a nosotros fue el interior siempre viene un poco preparado para defenderse contra el porteño. Pero se armó una camada tan linda, que la verdad que yo me sorprendí y me hice de muchos amigos. Al final de la práctica íbamos a un restaurante, no un restaurante, que era muy grande,
y nos tenían preparada la mesa y ahí los dirigentes nombraban no a los que eran eliminados, nombraba a los que quedaban. Pero eran más de 50, sí, más. Y eliminaban varios por noche. Hasta que al final quedamos, y 2 días antes de empezar el Mundial, quedamos 16. Iban a nombrar los 12 titulares. Y bueno, estábamos a la expectativa y quedé. También una satisfacción muy linda. Después de eso nos concentraron en el estadio de River. Noticiero Emelco y la gran revista Mundo Deportivo en la concentración del equipo de basquetbolistas argentinos, que al aparecer esta edición han debutado ya en el torneo mundial. Aquí seguimos paso a paso un día de estos muchachos serios candidatos al título. Después de la higiene matinal, una sesión de gimnasia colectiva bajo la dirección de especialistas. Los mejores hombres del básquetbol argentino están aquí. También un poquito de juego, pero nada más que para despuntar el vicio. Luego un poco de vida social. Escuchando discos con sus compañeros está Furlong, crédito del equipo. Un poco de lectura y una carta para los padres o la novia, pues algunos jugadores son del interior. Y luego un fin del día en el billar, donde Pérez Varela, otro gran valor, nos muestra que también domina otros deportes. Y buena suerte, muchachos. Y nos concentramos en el estadio de River, con los jugadores de River, con la famosa máquina, y ahí vivíamos en la concentración. Durante 3 meses trabajamos mañana, tarde y noche, de lunes a domingo. Dejamos el domingo a veces un rato libre para que aflojaran, pero fue la única forma de levantar y dar una vivencia que es importante, ¿te das cuenta? Ahí teníamos un departamento donde dormíamos y también se concentraba los sábados el equipo de primera de River de fútbol. Donde estaba Carrizo, Labruna, Walter Gómez, Lustó, Muñoz. Me acuerdo, Muñoz, Col, Walter Gómez, Labruna y Lustó era la delantera. Después jugaba Carrizo al arco, estaba un cordobés que no me acuerdo, jugaba de fútbol. Bueno, el hecho es que nos hicimos amigos, jugábamos a las noches, los sábados que ellos iban, había discoteca, había billar, había naipe, y estos jugaban al pase en la sala de billar, los jugadores de fútbol, que eran los que tenían plata, por plata. Nos hicimos amigos, tan es así que íbamos a hacer un partido, uno al fútbol y otro al básquet. Que no, el fútbol no sería nada jugando al básquet, pero nosotros jugando al fútbol te pongan un pie o cosas, te descalabran. Y ya estaba hecho el partido, y no vienen los dirigentes, ni locos. No nos dejaron, tenían razón. Para el Mundial se hizo una concentración de 3 meses casi. Así que convivir con una persona 3 meses empezás a conocerlo y ves la talla de persona que es. Nos metimos ahí adentro y los casados, que había varios, podían ir los miércoles a su casa, la noche después del último entrenamiento, a la tarde, y volver el jueves a primera hora, al primer entrenamiento. Y después el recreo, digamos, para todos, era después del sábado a la tarde, que el domingo era el día franco que teníamos. Después lo demás, lo único que hicimos fue jugar al básquet, prepararnos, ¿no? Así que yo creo que eso fue el éxito, la preparación, el estar unidos durante tanto tiempo y, por supuesto, estar todo el día con la pelotita en la mano, porque era así. Era un grupo que se consustanció en un mismo fin, o en la búsqueda de un mismo fin, que era hacer un buen papel en el campeonato mundial. Nadie pensábamos, ninguno, que podríamos ganarlo, ni loco. Tuvimos una gran respuesta del gobierno, ¿no?, que nos ayudó muchísimo, lo ayudó muchísimo a los gastos que ocasionaba, porque yo, que era un trabajo del Estado,
me daban permiso con goce de sueldo. Había otros que no, que trabajaban en forma particular, empleados en otro lado. Algunos que no les pagaban el sueldo, le dieron permiso, se hacía cargo del sueldo del Estado. Mira, Bustos siempre fue de hacer cualquier cantidad de chanzas. Me acuerdo una especial que le hicieron un chiste con las zapatillas. Cuando nos acostábamos, dormíamos un salón grande, ahí todos tenían su cama, bueno. Y resulta que me tiraron zapatillas. Entonces hablo con el técnico y le digo, mira, la primera zapatilla que reciba, yo la hago pedazo, ¿eh? Bueno, Pedro, dice, si a vos te parece, te molesta, claro, así no me tiran mal, digo, ya va a ver. Bueno, pa. 2 zapatillas apenas apagaron la luz. Yo me había preparado unas tijeras. La levanté, las arruiné. Y al otro día eran las mías. Me habían sacado las zapatillas sin que yo me diera cuenta, me tiraron con mis zapatillas y eran las mías. ¿Te imaginas vos lo que fue eso? Todo se hizo en el Luna Park. Todos los partidos y la ceremonia inaugural. La ceremonia inaugural había mucha gente. Y a medida respondía la gente en el Luna Park. Pero a medida que el equipo iba avanzando, iba más gente. Y yo creo que la Argentina, antes de llegar al partido final, había hecho mérito para salir campeón. Porque todos los partidos los ganó ampliamente. El primer campeonato mundial de básquetbol Libertador General San Martín contó con la participación de 10 países: Estados Unidos, Chile, Egipto, Francia, Yugoslavia, España, Brasil, Ecuador, Perú y nuestra selección argentina, que debutó en segunda rueda ante Francia con un triunfo por 56-40. Posteriormente, venció al clásico rival Brasil 40-35. También hizo lo propio con Chile 62-41. Derrotó otra vez a Francia 66-41 y también a Egipto cómodamente con un 68-33 para clasificar a la final frente al todopoderoso Estados Unidos. El partido más difícil, digamos, el que más le costó, podríamos decir, fue con Brasil, que ganamos por 5 puntos. Pero después los demás partidos, con scores buenos de 70, 80 puntos, que en aquel tiempo no era muy común. Y con un promedio, el equipo tuvo un promedio de 60 y pico de puntos, del 62% de tiro cancha y el 82% de tiro full. Yo creo que con ese promedio hoy también salimos campeones del mundo. Así que los últimos partidos ya estaba lleno, pero el último, en la final, digamos, con Estados Unidos, eso ya fue apoteótico. Fue tremendo. La gente afuera, no podíamos entrar con el ómnibus, no podíamos entrar, no nos podíamos bajar por la cantidad de gente. Entonces esos ómnibus que la mitad se abría así, y lo puso subió la vereda y lo puso contra una puerta. Y ahí nos pudimos bajar. Además de la gente que estaba dentro del Luna, la gente que había afuera, ¿no? Palpitándolo. Así que el recuerdo para nosotros es imborrable. Básquetbol. Con expectativa extraordinaria se espera el match decisivo por el campeonato mundial entre los equipos representativos de Argentina y Estados Unidos. Son rivales de categoría excepcional que han llegado invictos al encuentro final del torneo. Los americanos querían jugar con la pelota de ellos, que era la que se juega ahora acá y en todas partes del mundo. Y nosotros jugábamos con esta que tengo en la mano. Bueno, entonces se llegó, a todo esto se había jugado prácticamente todo el torneo con esta pelota. Entonces, para que no haya inconveniente, jugamos un tiempo con la nuestra
y un tiempo con la pelota americana. Bueno, para que no quepa duda, ganamos los 2 tiempos con la pelota nuestra y con la pelota de él. Así que los dominicanos creo que no tenían alternativa, ¿no? La final fue precioso, fue emocionante. El partido fue muy parejo el primer tiempo. Muy parejo hasta minutos del segundo tiempo, le sacó una ventaja. Y después, porque en esa época vos podías retener la pelota todo el tiempo que querías. No había 24 segundos. Entonces, ellos jugaban muy así, tranquilo, haciendo tiempo, hasta que le sacamos unos goles de ventaja. Y ahí le empezamos a sacar más. Y terminamos por 14 cuando, si hubiera habido 24 segundos, le ganamos por más. Pero había que asegurar el triunfo porque era un título mundial que vos conseguías. Y fue el desborde. Cuando terminó fue el desborde. En un clima de intenso nerviosismo transcurren las primeras jugadas bajo las órdenes de un juez italiano y otro suizo. Argentina, que comienza jugando con algunas vacilaciones lógicas por la gran responsabilidad que asumen, a poco se asienta en su juego, acusando mayor velocidad y manteniendo primacías en el marcador. El primer tiempo termina con ventajas para Argentina, 34 contra 24 de los norteamericanos. La segunda etapa ofrece características similares, apreciándose siempre la efectividad de los jugadores argentinos y su mayor velocidad en los desplazamientos y pases del balón. El match llega a su término. Ha triunfado Argentina por 64-50, clasificándose en consecuencia campeón del mundo. Es otra manifestación jubilosa del deporte de la nueva Argentina. Y esa noche en el Luna Park, que estuvo lleno, eran 22.000 personas, no cabía un alma y había cantidad afuera, el dueño de una revista La Cancha que se llamaba, imprimió Argentina campeón popular, un folleto, digamos, en la cual preanunciaba Argentina campeón del mundo, ¿no? Argentina campeón del mundo. Y repartió como 2.000 de esos volantes. Cuando terminó el partido salieron los volantes y salió el himno nacional, que lo cantaron, que se venía bajo el Luna, ¿viste? Una cosa muy... Por eso es un recuerdo muy significativo y